Echarle ganas, ser optimista o muy positivo puede ser malo para la mente. Vivimos una época plagada de mensajes de superación personal, motivación y autoayuda. ¿Pero esto es realmente algo bueno para las personas? Acompáñame para analizar lo que hoy en día se conoce como positivismo tóxico. Choi Young-hee, conocida también como la sacerdotisa de la felicidad, escribió más de 20 libros de autoayuda. Expuso en multitudinarias conferencias sobre el optimismo y la esperanza e incluso tuvo un programa de televisión. Acumuló una fortuna de varios millones de dólares y ganó fama internacional en 3 diferentes continentes. Es autora de algunos de los términos motivacionales más conocidos, como el empoderamiento o las vibras positivas. Pero todo esto terminó de la peor manera, pues el jueves 11 de noviembre de 2010 se ahorcó en una habitación de hotel junto a su esposo. Claro, el caso aislado de un motivador profesional no implica que la búsqueda de la felicidad o el optimismo sean perjudiciales. Pero es que este no es un caso aislado. A lo largo de los años, cada vez son más los motivadores profesionales que caen en depresión y llegan al suicidio. El 6 de junio de 2013, 2 motivadores profesionales que presentaban un programa de radio que se llamaba La búsqueda de la felicidad cometieron suicidio en su apartamento. Se trataban del conferencista John Litting, de 48 años, y la psicoterapeuta Lynn Rosen, de 46. Otro famoso motivador conocido como Frank Suárez se suicidó el 25 de febrero de este mismo año, aventándose desde la azotea de su edificio. Lo malo es que estos motivadores no solo se hacen daño a sí mismos, sino que afectan la psique de millones de personas en todo el mundo. Por mencionar un ejemplo, podemos citar al conocido actor Robin Williams. Él representaba un exaltado estado de felicidad en cada presentación pública a la que asistía, en cada película que interpretaba, y era seguidor de varios motivadores profesionales. Como todos sabemos, él también se suicidó el 11 de agosto del año 2014. Es realmente alarmante la enorme cantidad de personas que han sido afectadas por esta ideología patológica de echarle ganas a la vida o unirte a los optimistas. Jim Carrey fue una de las celebridades que padeció las secuelas de un optimismo exagerado. Pero a diferencia de Robin Williams, consiguió ayuda profesional a tiempo y ahora da entrevistas sobre lo peligroso que es caer en las garras de la motivación personal y el optimismo desmedido. Pero ¿de qué forma es que ser positivo puede ser perjudicial para la salud mental? Para explicarlo me voy a remitir a James Stockdale, quien fue un vicealmirante de la Fuerza Aérea Norteamericana que cayó prisionero 8 años durante la guerra de Vietnam, siendo además el oficial de más rango dentro de la prisión de guerra. Vivió un trato más severo que el resto de los prisioneros y fue torturado en más de 20 ocasiones durante todos esos años. Sin embargo, no solo sobrevivió al evento, sino que al regresar a su hogar nunca dio muestras de estrés postraumático o depresión alguna. Mientras que muchos de los prisioneros dentro de las mismas instalaciones se suicidaron antes de ser liberados. Stockdale observó durante todos esos años que en esas condiciones tan deplorables había un tipo de persona que estaba condenado a la frustración, la depresión y en algunos casos el suicidio. Estamos hablando de los optimistas. Los optimistas trataban de sobrellevar la situación mediante un mecanismo de evasión, que ahora se conoce como optimismo patológico. Estas personas se plantean una realidad que no es cierta, plantean expectativas poco realistas y proyectan escenarios positivos sin ningún sustento. Para Navidad estaremos libres, pensaban, y la Navidad venía y pasaba y ellos seguían ahí. Luego pensaban,
para Semana Santa, seguro saldremos libres. Y la Semana Santa llegaba y se iba y ellos seguían ahí. O luego tenían planes de escape pocos realistas y pues se frustraban cuando estos no daban resultados. O se portaban exageradamente cooperativos pensando que así los soltarían. Construir falsas expectativas es la clave para romper la estructura mental de cualquier persona. A este fenómeno se le conoce ahora como la paradoja de Stockdale. Cuanto más nos esforzamos en ser felices, cuanto más nos esforzamos por ser positivos u optimistas, más dura es la caída y la frustración que se experimenta. Stockdale también describió la resistencia que presentan estas personas a digerir la realidad. La mayoría de esos alegres optimistas pierden los estribos y se ponen agresivos con el mero hecho de contradecir sus ideas. Es increíble que la gente que más predica la armonía y la felicidad también puede llegar a ser la más agresiva. Esto sucede porque nuestro cerebro se modifica cuando repetimos muchas veces una misma idea. Una forma de pensar que se repite mucho genera cambios biológicos en nuestro cerebro. Esto se conoce como neuroplasticidad. Estos cambios luego son muy difíciles de transformar al grado que podemos llegar a ser agresivos cuando alguien contradice nuestras ideas. Pero para nada estoy diciendo que entonces vayamos al lado contrario y ahora vivamos siendo negativos. El otro extremo es igual de perjudicial para la mente. El negativismo patológico también existe y curiosamente funciona de forma muy similar al positivismo patológico. También consiste en construir expectativas poco realistas, proyectando escenarios ahora negativos sin ningún sustento. Simplemente es otra forma de evadir la realidad. Por ejemplo, cuando pensamos, nunca saldremos adelante o todo lo malo me pasa a mí. Esto nos lleva a la frustración instantánea y es tan perjudicial como esas frases motivacionales de que yo puedo con todo, nada puede conmigo, o si deseo algo con mucha intensidad, pues esto se cumplirá. Podríamos considerar al positivismo o al negativismo como un par de sesgos cognitivos de la realidad. Las personas solemos tenerle miedo a la realidad, pero la realidad siempre está ahí, queramos verla o no. A la realidad no le importan nuestros sentimientos o ideologías. Y cuando la evadimos, adquirimos una deuda con ella que tarde o temprano tenemos que pagar. No hay que tenerle miedo a la realidad, hay que tenerle miedo al autoengaño. No hay por qué tenerle miedo a la realidad, porque además no padecemos la realidad. Padecemos nuestra falta de entendimiento de la misma. Claro, es más fácil sentirse pleno en un medio ambiente sin carencias, pero estoy hablando de todas estas personas que por lo menos tenemos comida en la despensa y que aún así podemos caer en estrés, ansiedad, depresión y en el peor de los casos, el suicidio. El problema para esta clase de personas no es en sí la realidad, sino la interpretación de la misma. Pero no se trata de interpretar la vida de forma muy positiva, sino de forma veraz, con lógica. Se trata de procesar la realidad tal como es, con sus aspectos negativos y positivos, sin nunca llegar a los extremos. De eso se trata el método Códica. Utiliza inteligencia artificial para detectar 21 diferentes sesgos cognitivos que son responsables, entre otras cosas, de nuestra frustración, el sufrimiento, la incertidumbre, el miedo innecesario o la ira sin control, los problemas en nuestras relaciones personales, entre muchas otras cosas. Consiste en sesiones de orientación cognitiva o emocional, usando la lógica más pura y consistente mientras se suministran estímulos neuronales para vencer la resistencia de nuestro cerebro al cambio de patrones de conducta. Te invito a conocer más sobre el método, en donde cada día somos más los consultores alrededor del mundo que ofrecemos este servicio. Entrena tu cerebro y libera tu mente con Códica.